noches, bienvenidas y bienvenidos. Pues esta es la segunda parte de la conversación que hemos sostenido con Luisa Ortega Díaz, fiscal de Venezuela, que bueno, pues se encuentra en México y que hemos conversado en el programa de ayer de varios temas y retomo el hilo del último en el que nos quedamos. Luisa, gracias nuevamente por seguir la conversación en este segundo programa para hablar de lo que está ocurriendo en su país, de su visita a México, de lo que ha pasado en Brasil, en Colombia, de esta, como usted le ha llamado, Fiscalía Itinerante de Venezuela. Y bueno, pues nos quedamos en un punto, nos quedamos en el punto donde yo le pregunté acerca de las imputaciones que le hace quien ocupa la Fiscalía actualmente en Venezuela, quien fuera el ombudsman de Venezuela, Tarek William Saab, que la ha señalado, que la ha acusado de varias cosas. Ya lo dijimos en el programa anterior, lo retomo para hacer el contexto. Ha dicho que usted ahora está diciendo cosas que no investigó en su momento cuando estaba en la gestión de fiscal. La ha imputado por presunta relación con los contratos de la petrolera por $200 millones. Y usted también, bueno, pues ha hecho aquí ahora una serie de declaraciones respecto a lo que pasó con esos contratos. Retomemos el hilo, si le parece, para volver a hablar del tema. Porque la otra cosa, entiendo de lo que he leído y de las declaraciones que dio el Tarek Saab, es que ocurrieron hechos de corrupción en la petrolera y que yo supuestamente pequé por omisión. O sea, no es que yo estoy involucrada en el caso, eso no lo dijo él. Quiero aclarar. Involucrada por omisión, y ahí hay una imputación grave para una fiscal. Sí, claro, pero oye... No dijo que se llevó los $200 millones, no dijo eso, dijo que estaba involucrada al no actuar en consecuencia si fue el caso. Fíjate una cosa, todos los hechos de corrupción que ocurren dentro de una institución deben ser debidamente denunciados para que se procesen. Porque no es posible que yo procese, yo no sé qué pueda estar pasando en el seno de tu hogar, en el seno de tu empresa, en el seno de cualquier organismo, si no es debidamente informado el Ministerio Público. Todos los hechos que fueron informados al Ministerio Público, inmediatamente se les dio el debido trámite. ¿No hay obligación del Ministerio Público en Venezuela de actuar de oficio cuando el delito es evidente? Ah, claro, y cuando teníamos que actuar de oficio también lo hicimos. Frente a cualquier evento que nosotros considerábamos que existía la verosimilitud, es decir, porque es muy fácil, cualquier persona va a un medio de comunicación y dice tal persona es un corrupto, tal persona hizo tal cosa. No, no basta eso porque sería interminable, yo voy en tu contra, el otro va en contra del otro y así. O sea, tiene que existir la verosimilitud de la comisión de un delito para que se pueda procesar. Cuando existían esos extremos, inmediatamente se iniciaba la investigación. Y en el caso de PDVSA, nosotros teníamos de PDVSA, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero por lo menos más de 300 investigaciones de corrupción dentro de la industria petrolera. Para retomar el hilo, Concord, menciona la empresa Concord, que la mencionó en el programa pasado. Déjeme pedirle más información. Esta empresa Concord fue con la que se hicieron 12 contratos, que son precisamente la materia del asunto. Claro. ¿Ahí qué tiene que ver el señor de nombre Pedro León? Ese es el tema. Él es el que contrata con esta empresa. Ahí nos quedamos en el programa pasado. Sí. Ahí, ¿qué ha pasado con este personaje? ¿Cuál es la relación que usted presume con la persona que está en la fiscalía ahora? Como te dije en el programa pasado, este es era el responsable de la faja petrolífera del Orinoco. En consecuencia, él estaba autorizado para hacer los contratos. Él celebró 12 contratos con esta empresa Concord. Y por ese hecho, nosotros le pedimos la privativa de libertad. O sea, los fiscales bajo mi administración le pidieron la privativa de libertad a Pedro León. Y él se fugó del país. No sabemos cómo fue, pero presumimos cómo fue. ¿Y cómo fue según presume? Bueno, no te lo voy a decir, te lo dije en el programa pasado, pero él se fugó del país, se sustrajo de la justicia. Y cuando pretendimos imputar a las personas propietarias de la empresa Concord, el Tribunal Supremo de Justicia da esa decisión para evitar que se imputaran. Y esta empresa Concord, hay la presunción de que está relacionada con Tarek Saab, que es el que era ombudsman y ahora funge de fiscal. Y resulta ¿Relacionado cómo? Monetariamente.
Es decir, que obtuvo un beneficio de esos 12 contratos Así vía es. el señor Pedro León. ¿Eso es lo que usted dice de quien ahora está...? No, vía la empresa Concord, y por supuesto Concord contrató con Pedro León. Ajá, ahora bien, resulta que Pedro León llegó al país. Esas imputaciones hechas por el Ministerio Público correspondiente Ajá. cuando usted estaba en su oficina de Venezuela, Ajá. incluían a la figura de Pedro León en esas imputaciones, a la empresa Concord y también incluían a Tarek Saad. Era parte del trabajo que estábamos haciendo. ¿Pero había o no imputaciones formales? No, porque el cargo que él ocupaba era un cargo que tiene la figura del antejuicio de mérito, así como yo también. El defensor del pueblo, el defensor de los derechos humanos. Tiene el beneficio del antejuicio de mérito. Hay que hacer todo un procedimiento. Todos los antejuicios. ¿Un juicio político? No, eso no es juicio político, todo es jurídico. Antejuicio de mérito. Es decir, que para despojar a la persona del fuero, sí, hay que hacer un procedimiento previo. Todos los antejuicios que yo intenté me los declararon sin lugar. ¿Pero lo intentó? No, contra él no, porque ese caso lo estábamos investigando. Apenas hace un mes que se citó, o 2 meses se citó. Bueno, entienda mi insistencia sobre el tema. No hay imputaciones, no hubo imputaciones directas formales por esa razón. No, claro que no. Pero en el caso dado de que hubiera habido esa resolución de esa naturaleza, usted, como Ministerio Público Federal, hubiera estado bajo la dirección de esa investigación, ¿hubieran imputado al personaje? Claro. ¿Con qué elementos a la mano? Bueno, con los elementos que surgieran de la investigación, porque tú me estás hablando de que si esta persona estaba comprometida en la investigación, que si lo hubiese imputado, claro que si lo hubiese imputado, lo que nunca se hizo la citación, porque esa investigación estaba en curso. Yo te voy a explicar cómo es una investigación. ¿Cómo es una investigación? Una investigación, tú vas citando a personas, testigos, buscas documentos y vas armando un rompecabezas. Y en ese rompecabezas van surgiendo personas. Entonces surgió Pedro León, surgieron estos 2 dueños de Concord. Ya teníamos algunas evidencias que comprometían la responsabilidad de esta persona, de Tarek Saad. Pero todavía no se había hecho nada porque surgen los elementos y tú tienes que armar un escrito, hacer como armar los elementos de convicción. ¿Probatorios? Sí, todas las pruebas para poder acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar un antejuicio de mérito. No como me lo hicieron a mí, que en 32 segundos me destituyeron del cargo. Eso. 32 segundos. Sí. ¿Cómo los contó usted o cómo? No, yo no los conté. Eso me lo dijo el fiscal general de Uruguay. Me dice, yo me quedé sorprendido porque yo vi el proceso en el cual te destituyeron. Y me sorprendió porque lo conté y fueron 32 segundos. Yo le dije, mira, de verdad que no me detuve a ver eso, porque me señaló que fue, vamos a destituir a la fiscal, levantaron la mano y en eso tardaron 32 segundos. Bueno, rápido fue. Regresando al punto que usted planteaba, si usted se identifica como una fiscal en funciones, Ajá. como lo ha dicho, itinerante y como sea, pero usted dice, estoy en funciones. Si eso es así, detengámonos en este caso y el alcance que puede tener su propia actuación de fiscal itinerante sobre este asunto. ¿Sobre este? Sí. Bueno, dependiendo de las pruebas que yo tengo en mi mano, la utilidad que le dé a ellas, dónde las pueda llevarlas y que los ministerios fiscales estén dispuestos a poner en práctica esos instrumentos internacionales que nos sirven para combatir la delincuencia. Luisa, déjenme hacer una pausa y regresamos en este punto. Volvemos en un instante. En un mundo de Bueno, regresamos
Estamos en esta conversación con Luisa Ortega Díaz. Luisa, bueno, déjeme retomar el hilo precisamente de este asunto que es sumamente importante porque lo que ha dado mucha información en este programa sobre una investigación en curso, estando usted en Venezuela como fiscal general de Venezuela, bueno, ha señalado la responsabilidad y la imputación directa de Pedro León relacionada con esos contratos, 12 contratos con la petrolera, de los cuales habrían obtenido un beneficio indebido y por los cuales había otras personas incluso involucradas. Cuénteme más del tema. La empresa Concord, cuyos propietarios son Alejandro Mateo y Roberto Couri. Ellos dos fueron las personas que nosotros citamos para imputar. Hay la presunción de que... ¿Los dueños de Concord? Los dueños de Concord y testaferros presuntos testaferros de Tarek Saad, por un monto de más de 600 millones de dólares que tanto Tarek Saad como Pedro León se habrían apropiado. ¿Esa convicción ya la tiene hoy? Sí, tenemos todos los elementos. Claro, que una persona no es responsable hasta que no hay una condena definitivamente firme. Pero todos estos elementos que hacen presumir eso, nosotros ya los tenemos en nuestras manos. Ahora, Luisa, en esta condición, vuelvo a la figura que usted misma construyó en este programa, en esta condición de fiscal de Venezuela itinerante, ¿qué sigue en el proceso? ¿Cómo va a operar, dado que usted ya está afirmando que el señor Tarek Saad estaría involucrado con estos elementos, con elementos de convicción que no tenía en su momento con más amplitud que ahora? No, tenemos los mismos elementos, estamos investigando otros, de acuerdo, y ahora que estamos fuera, porque tenemos la presunción de que en algunos países hay propiedades de estas personas. No te voy a decir cuál es el país, pero estamos ya pidiendo la información. Ahora, usted ha mencionado otros nombres. Ni siquiera es del continente. ¿Es en Europa? Sí, es en Europa. Es en Europa. Bueno, eso tendremos que seguirlo dentro de la propia información que vaya dando usted en el camino. Pero, Luisa, hay otros nombres del propio gobierno de Nicolás Maduro que han sido mencionados por usted. Sí. ¿Hasta dónde alcanza el conjunto de investigaciones que usted trae pues en la maleta? Fíjate que nosotros es muy difícil hacer todas las investigaciones. Nosotros hemos hecho una selección de cuáles son las más importantes, las que han impactado más al país, las que han causado más daño, o sea, por los montos, por la opinión pública. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho una selección. Y oportunamente estaremos informando acerca de esas investigaciones. Te puedo decir que una de ellas es Odebrecht, ya hemos hablado bastante de eso, algunos casos de drogas, que oportunamente los voy a señalar porque primero comencé con corrupción, también estoy ahora con el tema de derechos humanos, que también todos los casos de derechos humanos yo me traje copias certificadas, porque como te dije anteriormente, pienso acudir a la Corte Penal Internacional en La Haya y bueno, de verdad que estoy pidiendo la colaboración de juristas, que yo sé que hay destacados juristas en el planeta que trabajan estos temas y que son versados en el asunto, que puedan ayudarme. Y yo estoy segura de que van a ser muchos los que me van a llamar. Bueno, toda esa colaboración va a ser bienvenida. Es decir, que me ayuden a estructurar el escrito que yo vaya a presentar ante la Corte Penal. Por supuesto, yo todos los elementos de prueba los anexaré y es probable que muchas personas también tengan otros hechos que yo no tenga registrado y podamos incorporarlo también. Porque acudir a esa instancia tiene que ser un escrito bien blindado, bien serio, y que de verdad las pruebas sean convincentes. Luisa, estamos entrando en la parte final de este segundo programa. No puedo no preguntarle sobre su papel en la historia de Venezuela de los últimos años. Usted ha formado parte de una situación en Venezuela que trajo un gobierno como el de Hugo Chávez, usted en su papel de fiscal, pero finalmente dentro de un proyecto de nación, digámoslo así, considerado la República Bolivariana de Venezuela. Ahora está en esta circunstancia totalmente distinta a la que usted vivió durante muchos años.
dentro precisamente de ese régimen. Habrá quien le reclame el papel que jugó usted en otros momentos que afectó a la oposición, que ha sido muy dura con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué autocrítica haría sobre el papel de la Fiscalía que usted encabezó sobre asuntos que han sido identificados como acciones más que judiciales, como acciones políticas dentro de un contexto distinto al que hoy vive? Sí, yo siempre actué apegada a la Constitución y a la ley. Recientemente me preguntaron si yo me arrepentía de algo. No, pero quiero decirte algo. Yo nunca actué por impulsos personales ni políticos. Siempre lo hice apegado a lo que dice el ordenamiento jurídico venezolano. En todo caso, yo no tengo ese temor de ofrecer disculpas si a alguien le causé algún daño, algún temor, mira, alguna aprehensión. No, de verdad que no. ¿En quién piensa, por ejemplo? No, en nadie en particular. O sea, sencillamente en general. Mira, yo no tengo ese prurito de reconocer que se hayan cometido errores. Si los cometí, los reconozco. ¿Y podría pedir disculpas? También, si tengo que hacerlo, lo hago. Porque eso es madurez. Eso es responsabilidad. ¿Lo haría con Leopoldo López? Pero yo no tengo que ofrecerles disculpas. Si se las tengo que ofrecer, se las ofrezco, pero no es el caso de él. Y no estaba pensando en él precisamente, para que tú veas. Pero en todo caso, hay que reconocer si se están haciendo bien las cosas o no, porque ese es uno de los grandes problemas que le pasa al gobierno de Venezuela, que todo lo que pasa es responsabilidad de otro y no de ellos. Tú tienes que asumir que estás cometiendo errores, que te has equivocado. Eso es de humano equivocarse, dice por ahí una máxima. Entonces, tú tienes que asumir esa responsabilidad si lo estás haciendo mal y se corrige. ¿Cuál es el problema? Entonces, en este caso, yo actué siempre apegada a la Constitución y a la ley. Y te repito lo que le dije recientemente a un periodista en una entrevista. No tengo nada de qué arrepentirme, pero eventualmente si tengo que hacerlo, lo hago. Pero hasta ahora, revisando todo lo que he hecho en mi vida, no tengo que hacerlo. Luisa Ortega Díaz, vamos a hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos en instantes. Cantidad de tiempo juntos. Muchas gracias por tanto cariño, muchas gracias por estar presente siempre en los momentos más importantes de nosotros. Feliz cumpleaños. Entramos en la parte final, regresamos con Luisa Ortega Díaz, volvemos con ella. De esta conversación en este segundo programa que le agradezco nos haya concedido para CNN. Bueno, cerremos con una... Le propongo una revisión suya del momento que vive Venezuela. ¿Qué dice una mujer como usted que ha sido esencialmente abogada, Ministerio Público, mujer del derecho en Venezuela, de la situación general que vive su país? Es decir, estamos hablando de un momento crítico donde hay una exacerbación en términos de la polarización política. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Qué viene para usted? ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cuáles son sus escenarios? Mira, yo veo que para Venezuela viene la luz, viene la paz, viene la democracia y las libertades, porque esta lucha que yo estoy llevando adelante conjuntamente con muchos venezolanos, desde adentro y desde afuera, tienen que ver sus resultados. Mira, el mal no puede triunfar, la trampa no puede triunfar, la mentira no puede triunfar, la infamia, la persecución, la violación a los derechos humanos, la corrupción no pueden triunfar. Tiene que triunfar lo otro, la justicia, la verdad, la luz, la transparencia, la honestidad, la honorabilidad, la sinceridad y la decencia. Eso tiene que triunfar. Y eso es lo que yo veo para mi país. Por eso en todo espacio llamo a los venezolanos que están allá y al venezolano que está afuera, que está disperso por todo el planeta, más de 2 millones de venezolanos, a todos a unirnos con fuerza, a denunciar, a luchar, a mantenerse con la esperanza viva.
para poder rescatar a nuestro país, para poder liberar a nuestro país. Dígame una cosa, Luisa, ¿usted se imagina a sí misma como una opción política que pueda hacer encontrar esos dos polos en Venezuela? Mira, yo no me he planteado por ahora otra cosa que no sea la justicia en Venezuela, la democracia, el Estado de Derecho, la verdad, la igualdad, más nada. Yo lo que quiero es eso para mi país. O sea, lo demás es secundario. Yo estoy en un plano de hacer justicia. Yo sé que si se retoma la justicia en Venezuela, todo lo demás va a venir por añadidura. El tema es que habían cercado la justicia en Venezuela. O sea, no era posible un reclamo. Cada vez que yo confrontaba al gobierno, yo era traidora, yo era terrorista, era fascista, ¿cómo llaman? Saltadora de talanquera, que yo nunca entendí eso del talanquera, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, yo quiero un país sin talanqueras, yo quiero un país donde lo que nos rija todo sea esa carta política que se llama Constitución, que sea lo único que rige el destino de los venezolanos, que no haya, que tú no le atribuyas al otro para descalificarlo delitos o conductas, porque allá hay un desprecio hacia ciertos grupos vulnerables. Si tú no opinas igual o tienes una tendencia sexual distinta, hay una descalificación. La pantalla del canal del Estado es utilizada para descalificar a quienes tienen tendencias sexuales distintas, tendencias políticas distintas. No es posible. Es más, se ha convertido en delito. Si tú te sientas a comer una buena comida, es un delito. O sea, unas cosas terribles que están pasando en el país, que eso hay que acabarlo. O sea, todos tenemos derecho al disfrute, al ocio creativo, a la recreación. Esos son derechos humanos también. Entonces tú te vas a un parque a divertirte, entonces ya a la vista del gobierno, ellos sí lo pueden hacer, pero los demás no. Ellos sí pueden tener lujos, pueden tener buenas comidas, buenos sitios, pero el resto de la población no. O sea, tiene que ser pobre. Yo vi un dirigente político del gobierno que dijo, mire, presidente, se dirigía al presidente, mientras más pobres, más chavistas son. O sea, esto es absurdo. Entonces, cosas como esa, eso tiene que volver a la normalidad. Luisa, ¿deja un mensaje usted aquí para Nicolás Maduro? Usted que lo conoce, usted que ha formado parte de una historia venezolana de los últimos años. Bueno, sí, tengo que mandarle algún mensaje, bastante se los di, pero que reflexione, que piense en su país, que piense en el venezolano y no en él y su grupo, sus colaboradores, porque él fue electo incluso con el voto de todos los venezolanos en función de que resolviera los problemas del país, para que continuara con políticas de atención a los ciudadanos, no para que atropellara a los venezolanos y les violara los derechos humanos. Pero el mensaje mío siempre va a ser es para los venezolanos en general, el que resuelva sus problemas. Luisa Ortega Díaz, le aprecio mucho que haya estado en este programa con estas conversaciones. Gracias. Y seguimos en contacto si me lo permite. Gracias por estar aquí. A la orden, siempre. Hasta la próxima, Luisa. Y a usted gracias que nos permitió acompañarle este programa. Le agradece que haya estado aquí en estas dos emisiones. Gracias, buenas noches, que descanse y hasta mañana.